ustedes ya terminaron su periodo de exámenes, ¿verdad, compañeros? Ya, entonces hoy vamos a continuar con las clases normales. Vamos a platicar siempre de las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Habíamos platicado ya en la última clase la primera parte de las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Los hechos y actos ilícitos, compañeros, son situaciones que se derivan de transgresiones a la ley. Entonces hay que reparar ese daño que se desarrolla, que se efectúa. Entonces, ¿quién tiene que reparar ese daño? ¿Cuánto tiene que pagar? Pues todo eso está trasladado aquí en nuestro Código Civil. El día de hoy lo vamos a utilizar bastante. Vamos a hacer referencia a las últimas transgresiones que la ley civil contempla en relación a los hechos y actos ilícitos. El primero de ellos es la responsabilidad que tienen los patronos. En el artículo 1663. A ver usted, compañera, lea el artículo 1663 del Código Civil, por favor. Artículo 1663. Los patronos y los dueños de talleres, hoteles, establecimientos mercantiles o industriales y, en general, las personas que tienen a otra bajo su dependencia responden por los daños o perjuicios que causen sus empleados y demás trabajadores en actos del servicio. También están obligados a responder por los actos ajenos. Los que teniendo la posesión o el mando de un objeto o elemento cualquiera, lo entreguen o transfieran a persona que no ofrezca las garantías necesarias para manejarlo. El que pague puede repartir contra el autor del daño o perjuicio lo que hubiere pagado. Muchas gracias. Fíjense, compañeros, que este es un tema sencillo, realmente, porque aquí estamos platicando sobre la responsabilidad que pueden tener los patronos de cualquier establecimiento. Como en determinado momento la forma en que los dependientes puedan desarrollar una actividad puede ser un problema a futuro, en el cual se pueda deducir la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, señores, es que tiene que pagar. Todo lo que es derecho civil es oneroso, es de pago. Así como el derecho penal se deducen responsabilidades penales en las cuales se puede limitar la libertad de una persona, en este caso no es así. En este caso es que pague por ese daño. Y aquí, específicamente en esta situación, la responsabilidad de los patronos es la responsabilidad que pueden tener por el mal desempeño que tengan las personas que laboren para ellos. Y eso sí es un problema, compañeros, porque relativamente hay muchas situaciones en las que se presentan este tipo de problemas en la práctica. Gente que pues tal vez el trabajo no está en conformidad como deba de realizarse, con la responsabilidad profesional que debe de realizarse, y es el patrono quien debe de responder. Fíjense que aquí hay en el último párrafo establece lo relativo al derecho de repetición, compañero. Dice: el que pague puede repetir contra el autor del daño o perjuicio lo que hubiere pagado. ¿Qué quiere decir repetir? ¿Qué es derecho de repetición? Eso lo hemos visto ya en anteriores clases, pero lo
vamos a exponer nuevamente. Fíjense, compañeros, que cuando una persona paga por otra, tiene el derecho a solicitarle lo que pagó por esta persona. Supongamos que tenemos al acreedor. El acreedor le presta dinero a 3 personas. Les presta 1.500 quetzales, una totalidad de 1.500 quetzales, es decir, 500 quetzales a cada uno. Ya en algún momento nosotros platicamos de la solidaridad. Eso lo vamos a ver ahorita que entremos a establecer la división de las obligaciones de conformidad con el sujeto. Tenemos 2 figuras ahí, la mancomunidad y la solidaridad, pero la solidaridad es la que permite en determinado momento actuar o cumplir una obligación en lugar de otra. Entonces viene el banco o el acreedor y le dice al acreedor, al deudor B: bueno, págueme toda la deuda, págueme los 1.500. Entonces el deudor B nos va a tener que pagar, es decir, va a pagar lo que le corresponde a él y las partes alícuotas que le corresponden a cada uno de los demás deudores. Pero él tiene un derecho que se le denomina derecho de repetición, es decir, una vez le pagó al acreedor, él puede repetir, se dice, contra los otros deudores y diciéndoles: bueno, yo pagué por ustedes lo que le correspondía a cada quien, ahora cada uno de ustedes me tiene que pagar a mí, me tiene que pagar la parte alícuota o parte proporcionalmente exacta que yo pagué por ustedes. Entonces, en este caso, si alguien paga, en este caso, si alguien paga, como dice el artículo, tiene el derecho de repetir en favor de quien pagó. Es decir, yo pagué por él, entonces ahora voy y le cobro. Mire, pagué por usted cierta cantidad, ahora usted pague a mí. A eso es a lo que se refiere este artículo. Veamos ahora personas jurídicas, compañeros. Personas jurídicas abstractas o colectivas. A ver, compañero, usted, de mejor hablando, vea el artículo 1664, por favor. ¿Perdón? Que le preste uno ahí al compañero, por favor. 664, 16. Después lo voy a sacar o ando enojado hoy, no me quedé enojado. Fíjense, compañeros, que les voy a pedir un favor. Cuando vengamos a la clase, traigamos el código civil. Por favor, compañeros. Fíjense que hace algunos días estuve platicando con algunos compañeros y me comentaban que habían establecido un proceso de puntaje. Si en determinado momento no se traía el código, no se hacía la lectura correspondiente, pero yo no creo que sea necesario llegar a esos extremos. Estamos en la universidad, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿a qué se refiere este artículo, compañeros? Las personas colectivas, personas abstractas o personas jurídicas son las entidades que nosotros conocemos, ¿verdad? Entidades que actúan como personas que en determinado momento tienen algún tipo de personas bajo su cargo, que son un grupo de personas las que lo conforman. En este caso, para que ellos puedan
en determinado momento comparecer, contraer obligaciones, entonces lo harán a través de un representante. Entonces miren lo que dice el artículo: las personas jurídicas son responsables de los daños o perjuicios que causen sus representantes legales. Si hay un representante legal que no está actuando de conformidad como la ley lo establece, o está actuando de manera distinta a las funciones que establece la escritura que constituyó a la persona jurídica, entonces se le pueden deducir responsabilidades. No sé si ustedes se recuerdan, eso fue ya hace algunos años, que se giraron, en este caso se dedujeron responsabilidades penales, pero también había responsabilidades civiles de representantes legales que no habían, de entidades que no habían cumplido con el pago de impuestos, y se giró la orden de aprehensión en contra del representante legal. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque el representante legal realmente es como la parte material en determinado momento de una persona jurídica. Por eso hay que tener siempre en consideración esto. Vemos que a través de situaciones en las cuales uno consideraría que no pueden haber infracciones o transgresiones a la ley, pues sí las hay. Veamos ahora Estado y municipalidades, compañeros. Artículo 1605. Compañera, usted, por favor. Sí, por favor. El Estado y municipalidades son responsables de los daños causados por funcionarios y los cuidados que les ejercicio de su cargo. Esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá ser efectiva cuando el funcionario empleado directamente responsable no tenga bienes, o lo que tenga no sea suficiente para reponer el daño causado. Fíjense, compañeros, que esto en determinado momento pudiera estar vinculado con un artículo que nosotros leímos en la última clase, que era lo relativo al abuso de poder. En este caso, los funcionarios municipales, pues, al igual que la mayoría de entidades, tienen que tener cierto cuidado en su desarrollo y desempeño de sus actividades. Porque ya ven, se les puede deducir responsabilidades civiles. Imagínense que de repente destruyen una banqueta porque van a agrandar una vía de tránsito de vehículos sin necesidad de haber llevado todo el trámite correspondiente. Entonces ahí se pueden deducir responsabilidades civiles, ¿verdad? Entonces, al deducir responsabilidades civiles, quiere decir que tienen que pagar. Y precisamente por eso, el segundo párrafo del artículo hace referencia a eso. Dice: esta responsabilidad subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes a los que tenga o los que tenga no sean suficientes para responder el daño o perjuicio causado. Cuando en determinado momento no tiene dueños, no tiene bienes suficientes, entonces podrá ser subsidiaria la deuda para un tercero. Pero debemos ver que nada escapa realmente, compañeros. Se tiene que ser muy cuidadoso en determinado momento, en muchas situaciones. Ya vamos a ver más adelante una en específico que creo que todos tenemos que tener presente. Veamos el artículo 1666. A ver, compañera, usted, lea el artículo 1666, por favor. En los casos de los tres artículos anteriores, el que paga el daño o perjuicio tiene derecho a repetir contra el que lo causó, salvo que éste hubiere procedido de conformidad con instrucciones recibidas de aquel y sin excederse de ellos. Gracias.
Fíjense, compañeros, que el asunto es el siguiente. El término derecho de repetición es algo que nosotros vamos a estar utilizando con alguna continuidad. Ya vieron aquí, ya este es el segundo artículo donde vemos cuando en determinado momento alguien puede actuar, ya sea transgrediendo la ley, pero otra persona puede pagar por él. ¿Ya? Y después esa persona podrá repetir, es decir, solicitarle lo que pagó en lugar de lo que él debía haber pagado. Entonces, el derecho de repetición es algo que tenemos que tener relativamente claro. Es cuando se exige o se requiere el pago a otra persona. Cuando nosotros pagamos por otra persona, después tenemos el derecho de exigirle y requerirle el pago, compañeros, para que en determinado momento la deuda quede totalmente feminicidio. ¿Ver, compañero? Sí, esto es como lo que hacen las aseguradoras. Cuando en el momento de comisiones, en todo caso, ellos, por ejemplo, si no el asegurado, sino la otra persona tuvo la culpa, ellos absorben la reparación del vehículo del asegurado, pero le cobran algo. Que por eso le busca que firme un compromiso de pago. Mire, fíjese que en este caso es muy similar, pero no es exactamente lo mismo. Porque lo que pasa es que en este caso la aseguradora le cobra a la persona que incurrió en el daño, ¿ya? Porque actúa en representación de la persona que le está pagando el seguro, pero no necesariamente está pagando una parte que él pagó por la otra persona, es decir, no paga exactamente la parte alícuota, es decir, la parte que le corresponde, sino en el caso de las aseguradoras, aquí está el usuario que paga a la aseguradora y aquí está la persona que incurre en la pongamos el que incurre en el delito. La van a linchar. Entonces, ellos vienen y llegan a un acuerdo con la aseguradora. Si aquí él tenía que haber pagado, quedémonos en 500 quetzales. Entonces, él viene y le paga a él los 500 quetzales, pero se los requiere a él. Pero a él le está requiriendo la totalidad. No hay otros involucrados, no hay partes correspondientes. Entonces, por eso no es un derecho de repetición como tal. Es otra forma de manejar las cosas. El derecho de repetición es cuando se paga una cosa que está subdividida en otras personas. No sé si respondo su pregunta, compañero. A ver, compañero. Sería como el fiador. El fiador. Fíjense que lo que pasa es que el fiador es una figura un tanto controversial, y les voy a comentar por qué. Resulta que dentro de un préstamo, un crédito, existen deudores, ¿verdad? Están los deudores y está el acreedor, pero hay una tercera figura que es el fiador. El fiador responde únicamente si los deudores no pueden pagar, pero no es un deudor. Realmente pareciera como que fuera un contrato dentro de otro contrato, porque responde con una fianza. Entonces, lo que sucede es que el acreedor se cubre totalmente las espaldas, previendo que el deudor no paga, aunque tenga una garantía, otorgue una garantía. Entonces se llega al acuerdo de que el fiador va a ser el que va a pagar, pero no como un derecho de reputación, sino simplemente va a pagar
por consideraciones específicas del contrato. Una cuestión meramente contractual. Pero digamos, y si el deudor no paga, digamos, yo le puedo, eso, el proceso de repetición no se da contra el deudor. Mire, lo que sucede es que en determinado momento aquí llegaría a su fin el crédito, la deuda. Entonces, surgiría una nueva que es el fiador en contra del deudor. En términos de generalidad y de practicidad es casi lo mismo, pero lo que sucede es que el fiador nunca es deudor. El fiador no tiene esa característica. El fiador ocurre como una persona que está otorgando una fianza, y puede ser que sea una fianza material, es decir, puede ser que sea quien esté dando la garantía, o puede ser que en determinado momento pueda pagar hasta cierta cantidad. No es necesariamente que cubra toda la deuda. ¿Ya? Puede cubrir. A veces puede, depende de lo que llegue a un acuerdo los contrayentes, las partes, sí podría pagar toda la deuda, pero no es lo que hace. A veces tiene un porcentaje hasta donde puede cumplir. Entonces, por eso no es un derecho de renovación como tal, porque no son deudas. Como le decía, en términos de practicidad, podría ser muy similar, pero no es exactamente lo mismo. A ver, allá levantaron la mano, compañero. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién, compañero? Creo que podría ser un ejemplo la venta que hacen en cartera las famosos bancos a las famosas casas de cobro. Porque la casa de cobro decía que tiene una cartera llena de deudas, la compran al banco y a ellos se dan el derecho de cobrar, a pesar de que siguen utilizando la imagen del banco para hacer más generación. Pero se da mucho dentro de las casas de cobro. En ese caso, eso se asemejaría más, porque entran acreedores y deudores. Miren, el caso de los fiadores, que es algo que vemos casi que de diario, es algo bien interesante, porque, como les decía, el fiador no es un deudor, a menos que haya ciertas situaciones en específico, podrá pagar. Por eso no se considera exactamente un derecho de repetición. Como les digo, no necesariamente el fiador paga la totalidad. En el ejemplo que puso el compañero es un poco similar, porque la deuda ya está constituida y son los deudores en determinado momento los que tendrán que pagar, o uno de ellos. Esa es la situación, cuando uno de ellos es el que está pagando. A ver, compañero. En el caso de los codeudores, por ejemplo, cuando salen- Ahí sí, en los codeudores sí. Ya. Y ahora, por ejemplo, saliendo del tema, el problema ahorita de los deudores, por ejemplo, en bancos, o sea, mucho donde en la iniciativa, en la parte pública, es que ahora el banco genera al deudor, al deudor y al fiador, y si uno no paga, le descuenta eso. Pero así de inmediato. Cae el sueldo, va, o sea, sí se aplica. Pero esas son cosas. ¿Se recuerdan que al inicio nosotros hablamos de la crisis de la autonomía de la voluntad? Cláusulas abusivas. De las cláusulas abusivas, de procedimientos en los cuales sí interviene la voluntad de las partes. Es que ese es el problema, porque ellos están aceptando esa situación. Básicamente ahora el deudor es como un codeudor del préstamo. Se ve, por ejemplo, si uno entra a revisar el crédito. Mi crédito, por ejemplo, yo revisé el crédito y le serví de fiador a una compañera en Banco Industrial. Ahora que yo veo mi estado de cuenta para ver cuánto yo puedo ser poseedor de un crédito, esa deuda de ella a mí me aparece. O sea, ya me aparece. Entonces yo ya bajo en el ranking para poder adquirir un puesto. Sí, porque le afecta su historial crediticio. Fíjense que lo que sucede es que lo que sucede, pero usted no es deudor, no aparece así en el contrato. Sí, pero me lo aplica. No aparece, no es así. Pero eso no es general. O sea, si el banco lo tiene así, es porque las partes así lo aceptaron. El contrato. El contrato. Es que ese es el Es lo problema. mismo, no le
Miren, fíjense compañeros, escuchemos compañeros por favor. Fíjense compañeros que la situación es la siguiente. No todos los créditos son iguales. Ustedes han escuchado eso que dicen, miren, hay que leer la letra pequeña. Parece que fuera un chiste, pero no lo es. Entonces, por ejemplo, si de esa manera está procediendo el banco, realmente en determinado momento habría que establecer por qué está realizando esa actividad de esa manera. Hay que ver el contrato, y si no es así, entonces ya se podrá proceder judicialmente en contra del banco. Yo les decía, por ejemplo, los fiadores no necesariamente van a pagar. Los fiadores en determinado momento pueden otorgar garantías hipotecarias o pueden pagar hasta cierta parte, no la totalidad. Por eso es que no necesariamente eso es un derecho de repetición, porque ellos no necesariamente tienen que pagar todo. No es la generalidad. El problema de los mutuos o préstamos es que se ajustan a situaciones muy particulares. Entonces, es por eso que el contrato se debe de leer muy bien para evitar ese tipo de situaciones. Porque ahí prácticamente ustedes están desarrollando una actitud como fuera un codeudor, ¿ya? Y no es así. Tendría que vencerse el plazo o alguna otra situación para que el banco pueda entrar a requerir o trabar embargos o solicitar algún tipo de situaciones o herramientas jurídicas para poder requerir el pago, para poder hacerse el pago de la deuda que se encontraba. Entonces, solo así habría que ver por qué razón está actuando de esa manera. Generalmente actúan así cuando el deudor no ha cumplido y el plazo del deudor ya se venció. Ahorita lo están ejecutando. Es porque pagan la nómina mes, no logran ejecutar el préstamo del deudor y agarran al fiador. Lo que está pasando ahí es que el deudor no pagó y tenía 12 meses para pagar, no pagó. Entonces está procediendo, el banco está procediendo. Es que están anexos. O sea, usted va al día, sí, pero ¿cuánto lleva de atrasado? Por ejemplo, suspendió, no le hicieron el depósito de... Sí, pero es porque el plazo está vencido. El deudor tuvo que haber pagado. Entonces, por eso es que están procediendo de esa manera. Depende. Lo que pasa es que el acreedor puede requerir la totalidad del pago a uno nada más y después a uno del grupo, y esa persona le va a requerir al resto del grupo que le pague lo que él pagó. Ahí sí se asemeja bastante. Perdón, compañeros, perdón, usted había levantado la mano. Sí. Con respecto a esto, en la teoría de esto creado, acá se le quita entonces la obligación al patrono, ¿no? Porque, por ejemplo, si se comprueba que fue un mal causado por él mismo, entonces se podría optar al derecho de repetición, pero no es así, o sea, no ha ligado. Mire, lo que sucede es que si ustedes se dan cuenta, todos estos artículos traen una parte general que señala a una persona en específico, pero hay una excepción, y tal como usted dice, hay una excepción en la cual el patrono podría denegarse, podría no pagar. Recordemos que todo esto es bajo un trámite en específico, un trámite judicial, y si no se comprueba que el patrono incurrió con algún tipo de responsabilidad, entonces no va a pagar, van a repetir o van a utilizar a otra persona, a un tercero. A ver, ¿quién más había levantado la mano? A ver, usted, compañero. Por
por ejemplo, en lo que estábamos viendo los deudores y fiadores, si el deudor no paga y el fiador termina de pagar la deuda, él podría pedir derecho de repetición del bien que dejaron en garantía. Que hizo precisamente el compañero. No, pero por ejemplo, o sea, el fiador termina de pagar una hipoteca, digamos. El fiador puede pedir que la hipoteca se la pase, o sea, que la casa se la pasen a nombre de él. No, solo le hizo el favor al deudor. No, porque está pagando la deuda del deudor. Es como que fuera... O sea, le hace el favor. Exactamente. Le hace el favor. Él está pagando nada más lo que dejó de pagar el deudor. Acto de buena fe. Compañeros, escuchamos intervención, por favor. En el ejemplo de las municipalidades, ahí indica que si el funcionario no tiene los recursos, la municipalidad podría local, pero la municipalidad le puede pedir después. Ese es el mejor ejemplo porque una persona está cubriendo el pago por otro, pero explícitamente lo establece la ley. Lo que sucede es que los contratos, el contrato es ley, por eso no se puede tomar como un derecho de repetición, que el fiador después le diga que yo pagué lo que debía el deudor, que me lo pague, que es algo similar a lo que está exponiendo, que es precisamente lo que dice la ley. Pero en este caso, como los contratos son ley entre las partes y el fiador no es un codeudor y tampoco lo establece así en el contrato, entonces por eso es que no hay un derecho de repetición. Ahí inicialmente se iniciará otro proceso para que se devuelva o se haga el pago el acreedor, pero no es un derecho de repetición total. O sea, en la práctica podría hacerlo, pero doctrinariamente no lo puede ser porque no está dentro del contrato. Bajo no tiene esas funciones, no tiene las funciones del deudor. A ver, compañera. Que no aplica lo del fiador porque uno cuando es fiador voluntariamente va a respaldar a la otra persona y no firma un compromiso. Por eso no aplica este caso. Ahora, en este caso de los... No, en el caso de los derechos de repetición. Por ejemplo, yo estoy en el departamento de nóminas. A mí me tengo que pagar por acceso. Vengo y le deposito a un fulano el doble de lo que le tenía que pagar. Viene la empresa y me dice, te voy a tener que cobrar a ti lo que pagaste más. Y entonces vengo yo y tengo que hacer la gestión para que el trabajador haga el reembolso de lo que se le depositó más. Lo que sucede es que tenemos que tener en consideración algo, compañeros. En todo lo que estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, hay una transgresión a la ley, y en este caso no. En este caso es enriquecimiento sin causa. Porque se depositó a otra persona por un error. O sea, no hay una transgresión a la ley, en este caso sí. Entonces ahí no aplica el derecho de repetición. En el caso, para que pueda aplicar el derecho de repetición por los deudores, explícitamente lo debe decir el contrato. Eso lo vamos a ver cuando veamos la mancomunidad solidaria. Explícitamente lo tiene que establecer. Si en determinado momento lo establece de esa manera el contrato en referencia al fiador, pues será distinto, pero como les digo, en términos pragmáticos puede ser muy similar a un derecho de repetición, pero no lo es. A ver, compañera. Digamos, en los créditos hipotecarios, cuando las personas compran inmuebles que afectan los núcleos familiares, ahí sí se da el derecho de repetición porque son tres deudores, deja de pagar uno y los otros pagan la parte del hijo que les tocaba. Así es, eso es en términos de generalidad. Pero a la hora de querer cobrar esa obligación, digamos, entre particulares, no es tan fácil porque se vuelve privado. Sí. A menos de que lo metan por un proceso de conocimiento y ya lo haga por orden de golpe. Sí, puede ser. Lo que pasa es que está sustentado. Está sustentado por la misma ley. O sea, tiene derecho a repetir, aunque sea un procedimiento posterior. Bueno, compañeros,
Veamos ahora el apremio de prisiones ilegales. Compañera, era el artículo 1667. Muchas gracias, compañera. Fíjense, compañeros, que como les digo, en todo hay que tener mucho cuidado. Fíjense que esto, para ponerles un ejemplo, es cuando un juez en determinado momento dicta el auto de prisión y el auto de procesamiento. Y resulta que llevan a la persona y la persona puede estar sin que le dicten el auto de prisión preventiva. El auto de procesamiento me parece que son 72 horas. Y resulta que, pues, por la cuestión de trabajo y todo, se les olvida. Y eso sí han habido casos. ¿Cuánto tiempo tiene de estar detenido? Fíjense que tiene de estar detenido un año. Un año. Y no ha habido, no se tipificó el delito por el cual debía estar detenido. ¿Qué va a pasar ahí? Van a deducir responsabilidades. Eso no solo sale en las películas. Van a decir, bueno, mire, entonces págueme, ¿va? Mire cuánto tiempo estuve detenido ilegalmente. Entonces, a eso es a lo que hace referencia esta situación. Es un problema, compañeros, y es un problema fuerte. A ver, compañero. Acá dice apremio y prisión ilegal. ¿Qué diferencia entre el apremio y Es que el apremio está regulado en el artículo 178 de la ley del organismo judicial. El apremio es la forma coercitiva que tiene una autoridad para hacer cumplir. ¿Ya? Entonces, en determinado momento, el apremio puede transformarse en ilegal, ¿ya? Cuando no está de conformidad como la ley lo establece, al igual que las prisiones ilegales. Porque lo que sucede es que lo que va a pasar ahí es que ha pasado mucho tiempo y se constituye en una ilegalidad. Personas que están detenidas, por ejemplo, sin que haya un delito que es el que fundamente su detención. O imagínense que tienen derechos a medidas sustitutivas. Entonces, y no se les otorga. Entonces ahí se pueden deducir responsabilidades civiles. A ver. Esto puede aplicar también en casos de personas que ya cumplieron su condena, pero no les dan audiencia para darles el auto de libertad. También aplicaría en este caso. Lo que sucede es que aquí son prisiones ilegales, mire, o probablemente, si es que eso trasciende un poco más del tiempo en el cual debieron de salir, ¿verdad? Porque hay que recordar que aquí intervienen autoridades, jueces y otras entidades. Probablemente habría que analizar bien el caso porque no han extendido la libertad, la orden de libertad, para que pueda salir la persona. Pero si se demuestra que sí hay un procedimiento anómalo y que se extendió mucho más sin causa justificada, entonces sí se puede deducir responsabilidades. Normalmente lo que le gusta a la persona es de que no hay espacio para poder determinar audiencia. Por cuestiones materiales. Los juzgados están saturados, lo dejan 3 meses, 2 meses, y a veces ya está cumplido 1 año y medio, y ya cumplió su condena, pero como no le dan la audiencia para darle el auto, entonces ahí está todavía. Sí, pero ahí sí necesita en determinado momento una acción legal que haga que esa situación camine. Se puede en determinado momento plantear otro tipo de acción, porque esa no es una justificación. Ahora miren, compañeros, leamos el artículo 1668. Este era el artículo del cual yo les estaba platicando.
Dice, el profesional es responsable por los daños o perjuicios que causen por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Fíjense, compañeros, que ya creo que es interesante e importante hacerlo ver. En el caso de ustedes ya están a la mitad de la carrera. Ustedes ya están en quinto semestre y 2 años y medio más están terminando la carrera. Entonces hay ciertas situaciones en las cuales hay que poner atención. Les pongo un ejemplo. Resulta que en determinado momento llega una persona a su oficina. Le dice, mire, fíjese que yo quiero comprar una casa. Pues está bien. Por favor, elaboremos el contrato. Los contratos que tienen que ver con fincas, casas, bienes inmuebles, tienen que elaborarse en escritura pública o que deben de ir inscritos. Entonces resulta que vengo yo y le digo, bueno, está bien, pero mire, yo la verdad me quiero ahorrar lo más que se pueda. Entonces hagamos un documento privado con legalización de firma y lo elaboramos de esa manera. Cuando la persona quiere ir a registrar esa venta, resulta que no se puede, porque no se lo van a inscribir porque no está elaborada en escritura pública. Y como de todo hay, probablemente el vendedor dispone del bien otra vez, solo que esta vez el comprador sí elabora una escritura pública, facciona una escritura pública y la va a presentar al registro. La presenta y esa sí la inscribe. Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que demostrar que ese contrato fue anterior al que está escrito. Hay que acudir a un órgano jurisdiccional. Hay que pagar. Hay que dedicarle tiempo. Aparte, que en determinado momento la persona a la que estamos asesorando nos puede deducir responsabilidades. Mire, pues usted sabía. Entonces yo no puedo decirle, mire, es por ignorancia, por negligencia. Tal vez en el momento dado, yo lo que debía haber hecho es, bueno, permítanme un momentito, espérenme un momentito en la salita, solo necesito atender otro asunto, y en ese momento voy y me voy al código a revisar. Entonces, para evitar este tipo de problemas, porque el ejercicio profesional sí puede transgredir la ley y se puede deducir responsabilidades. Este ejemplo que les pongo es un ejemplo que puede suscitarse. O sea, pueden haber otro tipo de cosas en los cuales, por el ejercicio profesional mal empleado, pueden haber problemas. A ver, compañero. Por ejemplo, en algún caso, ahorita con lo que usted dice, tuvimos la oportunidad de comprar un inmueble, pero ese inmueble tiene una acción del condominio, pero eso se compró con una compraventa privada. El inmueble se compró con escritura pública. En el caso de la acción, digamos, si es malo que haya sido por medio de un contrato privado, como al final eso no está inscrito, bueno, no estaba inscrito, sino que era con la administración de. Fíjense que eso sí se puede. Lo que sucede es que si lo hubieran hecho en escritura pública, aumenta el precio total y sobre eso lo hubieran en determinado momento reducido impuestos. Entonces, por eso es que lo hacen de esa manera. En algunos casos, también las mejoras, cosas que tienen que ver con bienes inmuebles, a veces lo hacen en un documento privado o en otra escritura, pero con eso no tiene que inscribirse. Ya lo que se inscribe es la compra y venta del bien inmueble.
Entonces, miren compañeros, esto es algo interesante porque en determinado momento puede provocar problemas en el ejercicio profesional, ¿verdad? Pueden deducir responsabilidades. Veamos el artículo 1669, por favor, compañeros. Dueños de animales. El dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aun en el caso de que se le hubiera escapado o extraviado sin su culpa. Pero si el animal fuere provocado o sustraído por un tercero o hubiese mediado culpa del ofendido, la responsabilidad recaerá sobre este y no sobre aquellos. Este es un problema, no sé, tal vez alguno de ustedes en algún momento no sé si habrá oído o escuchado o ha visto en las noticias cuando animales atacan a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, los perros, hay perros que son muy agresivos, entonces ya vemos que sí se les puede reducir responsabilidades. Es decir, imagínense, hay perros que son capaces de matar a una persona. Centrándonos en los perros, ¿verdad? Que son los animales más cercanos en determinado momento, ¿verdad? Pero vemos que sí se puede reducir responsabilidades que también en algún momento pueden transgredir la ley. Hay daños que deben de repararse. A ver, compañero, usted levantó la mano. Sí, licenciado, este tema se da mucho en los pueblos, digamos. Alguien tiene sus vacas, sus caballos que se salen de los corrales. Entonces, a veces a medianoche en la carretera se dan los accidentes. Entonces, el que conoce luego vaya a buscarle el fierro a quien pertenece. Y con el fierro que tenga el animal, digamos, entonces ya pueden buscarlo en el registro de la municipalidad para que para poder pedir y reducir la responsabilidad. Pero es más común verlos bien en la costa sur, en Orista, o en las afueras de la ciudad. En el caso de los centros urbanos, lo que más se ha presentado son ataques de perros. Por lo menos es lo que más aparece en las noticias. Entonces, vemos que no solo hay responsabilidades penales, también hay responsabilidades civiles. Y el problema de las responsabilidades civiles es que se pueden acabar con la vida económica de una persona. A ver, compañero. Por ejemplo, si el perro está dentro de mi propiedad y alguien entra ilegalmente y lo ataca, ¿qué pasa en ese caso? Es lo que dice aquí. No puede provocar. Pero si el animal fuera provocado o sustraído por un tercero, hubiera mediado culpa del ofendido, la responsabilidad recaerá sobre este y no sobre aquellos, es decir, no sobre el propietario. A ver, yo tengo duda en el anterior, en el 1669. Dice o por divulgación de los secretos que conocen con motivo de su profesión. A eso se refiere, por ejemplo, cuando un abogado en una diligencia da una información de algunos estudios, por ejemplo, de alguna trabajadora social o de alguna psicóloga, padres que están en proceso, Un testamento. a eso se refiere que se tiene acceso a información privilegiada que no puede divulgarse a sabiendas de que, por ejemplo, puede haber repercusiones de agresión hacia otras personas o hacia ese secreto profesional que tienen todos los profesionales. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que a la oficina llega una pareja y se van a divorciar o llega solo una de las personas. Realmente puede ser un divorcio voluntario, lo quieren llevar, pero resulta que dicen cosas que usted como profesional, solo usted las tiene que saber. ¿Qué pasa si viene usted y las empieza a denunciar responsabilidades? ¿Quién más lo sabía? Por poner un ejemplo sumamente cotidiano, pero hay otras cosas que comparten con el profesional, las cuales uno no puede decir nada. ¿Y será que no se comprueba? Porque al final, pues así como se lo cuentan con uno, se pueden deducir responsabilidades, se pueden exigir pruebas. O sea, sí tiene que probarlo, ¿verdad? Al final tiene que probarlo. Todo se tiene que probar. Solo para aportar a lo que dice el compañero, nosotros como trabajadores públicos
tenemos también un normativo, reglamento interno de trabajo, y ahí tenemos también lo que es el principio de confidencialidad, donde nosotros no podemos divulgar ninguna información de nuestros usuarios. Entonces, eso también. Pero en este caso es por la contabilidad laboral, es un poco más de trabajo. En el caso que establecía el compañero es cuando acuden como usted, por ejemplo, como profesional, como abogado o como notario. Entonces le exponen a una serie de situaciones muy complicadas. Entonces no se puede exponer porque se vulnera el secreto profesional y por eso le pueden deducir responsabilidades civiles. Sí, pero o sea, sí entiendo esa Pero parte. es similar, sí, lo que usted dice para es todo similar tipo porque de- en determinado momento, si usted transgrede o expone. Lo que pasa es que algo del nosotros trabajo, llevamos casos de juzgado, entonces en esa situación. ¿usted trabaja en juzgado? No, nosotros trabajamos con estudiantes que tienen problemas con el juzgado, entonces ahí también está esa parte, no podemos. Sí, pues no se puede exponer. Muchas gracias, compañera. Sí, escuchemos, compañeros. ¿Ah? No, que por eso se dictamina. Pero no puedo decir que tengo una enfermedad, que tengo un certificado médico. No puedo decir. Porque no es un secreto profesional. Y el otro vecino siempre salía con pero El certificado de autorización de la persona que está, el paciente. se imagina lo que pasó, ¿verdad? Solo la persona que vota eso. Daños graves, pero el vecino se desentendió del caso. No supe quién es el que quedó, pero no les permitió la duda de que habrá pasado con el animal. Y en ese tipo de casos se sucede. Entonces, el animal no es grave, me arrancó 2 dedos. Dijo daños graves. Precisamente lo que establece el artículo. Entonces, en este caso hay que deducir las responsabilidades anónimas. Y después hay que averiguar si realmente sustrajeron el animal o a quién pertenecía, cuáles son las condiciones y situaciones que se presentan en una situación como esa. Ya hemos escuchado con esa, no es que uno lo vea en una sola vía, pero con esa raza de perros se ha escuchado ya bastantes casos con los pitbull. Entonces, lamentablemente en algunos casos no se quedó bien, pero sí se le deducen responsabilidades. En primera instancia, a quien va a asignar Tienen a las dos en la terraza y se escuchan más. pero si el Que se dueño lo negó, arrastran lo que los pasa es que hay animales. medios Imagínate si se probatorios sale. y deberá de probarse. O sea, Por eso el mismo hecho que de no que lo él socializan. puede decir, mire, el perro no murió, se trató de mío, sabiendo que casi le quitó una pierna o alguna cosa así. Entonces, hay que probar. Acuérdense que todo esto que está aquí debe de probarse. Pues, entonces, son herramientas Que jurídicas necesitamente. que el Código tiene para poder establecer en determinado momento quién es el culpable y a quién le va a deducir responsabilidades y cómo se va a desarrollar. ¿Hay algún reglamento que aplica eso? ¿Cómo es ese artículo? No, esto es para el área civil. Esto es el área propiamente civil, lo que estamos viendo. Las leyes correspondientes me parece que en determinado momento hubo una ley que salió hace un par de años. Pero esto que estamos viendo, esto es para deducir responsabilidades, para pago. Licenciado, ¿Sí? pues puede que a mí me pasó un caso con un animalito de la calle. Escuchemos, compañeros, por favor. Este animalito yo le daba comida. Entonces mi niño vino y le comenzó a pegar con palos, ¿verdad? Entonces el perro lo mordió. Y como yo le daba comida, a mí me llegaron a cobrar las vacunas del perrito. O sea, yo no era dueña. Del niño, o sea, del niño. Pero la mamá del niño vino bien grosera a decirme, sí, que usted tiene que pagar, no le da comida a los animales, que no sé qué. Porque yo le hubiera dicho. Entonces, a mí me tengo que pagarle
los daños que le hizo, ¿verdad? Porque lo mordió. Va. Pero esta señora, como es bien problemática, se quería llevar al perro. Entonces me hizo que le pagara las vacunas a su hijo porque no quería ir al centro de salud. Y al final que en un hospital, en un sanatorio, o sea, no en cualquiera se de esas vacunas. Entonces a la ley me tocó llevarla al centro de salud. Pero a mí me cobraron 400 quetzales de ella. Entonces, porque no dejaba de ligar, ¿sí? Y no dejaba de ligar, pero al final yo me quedé con el perrito porque no. Entonces era tuyo. Estaba en unión de hecho con el perro. Lo que voy es de que yo, ese perrito no la llevo, pero como yo le daba comida, salgo fuera que me cobraron los daños. Pero usted no era la propietaria. Yo no era la Unión de En hecho. un momento pudo haberse hecho a un lado, ay, No, porque quería el aquí perro. Sí, yo lo dije, y incluso varios vecinos de ahí, pero ella no tiene la culpa, el niño vino y le dijo, pero Escuchemos, por favor, compañeros. al final de cuentas el niño lo habían mordido y todo, y este animalito era de la calle. Vean, El perrito era gratis y se lo compraron. esa propietaria. ¿Usted era la propietaria? No. ¿Por qué dio con eso? Lo desconozco. Era de la calle, pero yo cuidaba mi Dormía en la puerta y en la noche entraba. Tal vez no me expliqué bien que era de la calle, porque él se mantenía en la calle, pero él, o sea, como que me era fiel porque él ahí. Yo sabía que era por Hay circunstancias lo que dice la ley. Compañeros, por favor, veamos ahora el penúltimo hecho y acto ilícito. Los indicios, compañeros. A ver, compañera, ya usted el artículo, por favor. El que se hallare amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio o de la obra de otro, instalaciones o árboles, tiene derecho a exigir del propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, de acuerdo con lo que al respecto dispone este código. Muchas gracias, compañera. Esto es en caso de que haya daños o perjuicios que puedan provenir de un edificio. Recuerden que los edificios, por la altura o realmente las otras viviendas que están a la par, puede haber problemas, ya sea en la construcción o en el remozamiento de un edificio. El siguiente artículo, compañeros, dice: el propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de lo que hubiere pagado por los daños o perjuicios sufridos. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Lo que pasa es que no necesariamente el propietario de un edificio es el constructor. Entonces, muchas veces el constructor, si el constructor incurre en algún tipo de problema, se le van a deducir responsabilidades no solo a él, sino también al propietario. No sé si ustedes escucharon hace unos, ya hace un par de años, un caso que se suscitó en un edificio, creo que ahora está tan de moda la propiedad horizontal, donde explotó el gas. Y falleció la señora y el vivo quedó vivo, fue el esposo. Entonces ahí hay un problema, porque me parece que el gas venía por tubería. Entonces ahí, en primera instancia, quien vendió, que era el dueño, pero ahí se puede remitir los daños y perjuicios al
constructor, porque la construcción estaba mal hecha. Dice que esto es bueno ponerle atención porque en la actualidad la propiedad horizontal es un boom, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, hay muchos edificios de apartamentos. Entonces, en determinado momento se pueden reducir responsabilidades por situaciones como esas, ¿verdad? A ver, pero compañero. Digamos que tenemos un caso de un condominio que está en alto, pero la inmobiliaria no hizo un muro de contención para proteger al condominio de abajo, digamos. Y en dado la decisión de tragedia, los propietarios de ese condominio tienen que asumir el costo de ellos tienen que demandar la inmobiliaria para recuperar el gasto. Fíjense que en este caso podríamos ver el artículo 1670, ¿va? El que se haya amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio de la obra de otro. Entonces ahí el condominio que está a desnivel puede prever eso, o si se presenta y deducir las responsabilidades civiles al edificio que está arriba por problemas en la construcción. Entonces yo consideraría que sí se puede. Ahora veamos el último artículo de esto, compañeros, artículo 1672. A ver usted, compañera. Usted no, usted la leyó. La compañera que está atrás. Descripción. La acción para pedir reparación de los daños o perjuicios a que se refiere el título. Describe en un año contada del día en que el daño se causó y que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como el destino Artículo 1672. Sí, no, pero va de prescripción, es el artículo 1673. Es el artículo 1672. necesarios para el notario de otros procededores y en general las personas que se aprovechan de los bienes los daños o perjuicios que causen las cosas que se arrojaren o cayeran en las líneas. 2. La caída de árboles cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. 3. Las inhalaciones de cloacas o depósitos de materias irritantes. Por el humo o gases que sean nocivos, perjudiquen o causen molestia a las personas. No. Los desagües, acueductos, instalaciones de Cuando llego a mi casa vuelvo a repasar, te vuelvo a marcar, te vuelvo a obedezcan o perjudiquen la propiedad del Yo vecino. lo cojo. 6. Los ruidos, degradación, peso o movimiento de las máquinas o ni siquiera otra causa que origine daño o perjuicio. En todos estos casos, el perjudicado tiene derecho a exigir que cese la causa que motiva el daño y perjuicio, la indemnización. Muchas gracias, compañera. Fíjense que estos son causales. Son causales que en determinado momento pueden tomarse en consideración para deducir las responsabilidades. ¿Ya? Debemos de tener en consideración, compañeros, la mayoría de situaciones que vimos. Aquí nos basamos mucho en el código. En este punto en especial. ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? Porque lo que pasa es que son situaciones causales ya previstos por la ley para poder reducir responsabilidades en caso hay transgresión de la legislación. Por eso es que era necesario leerlos y después comentarlos, ¿ya? Porque en determinado momento estos son los que la ley establece para que se generen obligaciones, no hay para otro lado, ¿verdad? Entonces es conveniente, claro, hay que analizarlos e interpretarlos, ¿verdad? Sin ser muy positivistas, pero de esa manera nosotros podemos establecer cómo se le pueden reducir responsabilidades civiles si incurre en cualquiera de estos causales que establece la ley. El último artículo es la prescripción. La prescripción, compañeros, es el lapso de tiempo que
que se tiene para que en determinado momento se pueda plantear la acción. Dice el artículo 1673, prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó o en el que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Entonces, fíjense, compañeros, que la prescripción, no sé si ustedes en algún momento escucharon, fue hace algún tiempo ya, de un candidato a presidente que se le acusaba en determinado momento de haberle dado muerte a 2 personas. ¿Por qué? Entonces, él decía, miren, lo que sucede, él tenía toda la razón, porque decía, lo que sucede es que el tiempo, el lapso de tiempo para poder plantear una acción en mi contra, relacionado con el 1513. entonces eso es la prescripción, el lapso de tiempo para poder plantear una acción. Aquí está, prescribe en un año la responsabilidad civil. Y aquí dice a partir de cuándo, para poder plantear daños o perjuicios. Supongamos el caso que nos expuso aquí la compañera, del condominio que está a desnivel en relación al edificio. Entonces tendrán un año para plantear esa acción para poder deducirle responsabilidades. ¿A partir de cuándo? Precisamente el artículo lo establece aquí, dice: a partir en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, ¿verdad? O el día en que el daño se causó. Entonces, de esa manera se puede establecer a partir de cuándo empieza a correr el año, ¿verdad? Ese lapso de tiempo para poder plantear una acción. A ver, ¿cómo? Podría también deducirle responsabilidad a la municipalidad porque la municipalidad otorga un permiso de construcción en donde hacen una evaluación. Todos ahí tendrán que ver exactamente por qué razones que se produce o se puede producir un daño. La inmobiliaria o el constructor estará en todo su derecho de establecer si la municipalidad también tiene algún tipo de responsabilidad. ¿Podría plantear en este caso en el Probablemente, sí, probablemente. A ver, fíjense que son dos situaciones las que señala la ley, ¿verdad? Una a partir del daño, cuando es muy evidente, y otra a partir de cuando se enteraron. Eso es muy subjetivo, ¿verdad? Y habría que establecer de forma fehaciente a través de medios de esa es la única, ¿verdad? Establecer, por ejemplo, pruebas anticipadas, pliego de posiciones, donde con base en una serie de preguntas se puede establecer, mire, a partir de cuándo usted se enteró o se dieron cuenta, para establecer realmente si en esa fecha se inició y si la acción no ha presentado. Bueno, compañeros, entonces yo les agradezco mucho su atención. Yo sé que es un poco complicado eso de la lectura del código. Pero ya vamos a entrar en